Sin duda alguna, Estados Unidos tiene a los asesinos seriales más conocidos mundialmente. Quizás por ser un país bastante abierto en cuanto a asuntos internos, o quizás porque su idioma no es tan difícil de comprender. Pero resulta que el país de los osos también tiene a sus asesinos, y sus historias son más increíbles de lo que podrían parecer. Sobre todo porque nos transportan a una atmósfera muy diferente a la que estamos acostumbrados, con una cultura muy diferente y crímenes más horrendos. Bienvenidos al arte del crimen. Hoy hablaremos del asesino serial más joven de la ya extinta Unión Soviética, Vladimir Vinchesky, o mejor conocido como el monstruo de los Urales. Sin más que decir, empecemos. Para empezar este pequeño fragmento de historia soviética, hay que remontarnos a los años 30, una época muy fría, tanto física como económicamente. Sin embargo, esto no era impedimento para que las personas pudieran vivir una vida feliz y ganarse su vida honradamente con el trabajo. Es aquí donde conocemos al protagonista de hoy, Vladimir Vinchesky. Nació el 8 de junio de 1925 dentro de una familia que, si bien no era millonaria, estaban muy bien acomodados en la clase alta, y contrario a lo que podrían pensar, eran buenas personas con buenos valores morales, o por lo menos, eso es lo que dice la historia. En cuanto a Vinchesky, era un niño rebelde, acomodado en una casa que disponía de todo tipo de lujos con los que sus compañeros de la misma edad solo podrían soñar. Tenía un pésimo rendimiento en la escuela y también era considerado un chico solitario y callado, con un solo amigo, Ernest Niveshny, quien en un futuro se convertiría en un famoso escultor. Aunque Vinchesky solo parecía un chico problemático, nadie podía esperarse que él tuviera un lado oscuro muy sádico, que estaba por despertar. No se tiene conocimiento de cuándo Vinchesky cometió su primer asesinato. Los datos son muy confusos y también hay que tener en cuenta que los investigadores no pudieron encontrar a los familiares de las primeras víctimas, sobre quienes Vinchesky dio testimonio. Por esta razón se toma como el primer asesinato, aunque realmente fue el tercero, el de Gerta Grebanova, de 4 años, quien fue asesinada el 28 de agosto de 1938. Podemos notar la experiencia que había conseguido con los 2 homicidios anteriores. Vinchesky entró en el patio de la casa privada donde vivían los Krivanov. Llevó a la niña al huerto, donde la estranguló, y luego le golpeó la cabeza 8 veces con un cuchillo de cocina, rompiéndola y dejando una estilla en el cráneo de la víctima. Más tarde, se deshizo del cuchillo roto y usó un destornillador y una navaja plegable en asesinatos posteriores. Esto no era más que el inicio de una corta pero prodigiosa carrera como asesino serial. En cuanto a los investigadores, empezaron a cometer algunos fallos que obstaculizarían la captura del asesino, como por ejemplo pensar que era un adulto. El hecho de ser solamente un niño ayudó mucho a Vinchesky a la hora de cubrirse de las autoridades. Por eso se aventuraría al pueblo de Nizhny Tagil y también donde atacaría y abusaría sexualmente de Rita Fomina para después estrangularla y abandonarla en el bosque. También viajó a Kushna, donde acabó con Kate Lovanova de 3 años. La niña fue asesinada y luego su cuerpo fue arrojado a un pantano para ocultar el olor a degradación. Vinchesky era demasiado astuto, sin embargo también cometía errores. Uno de ellos fue un niño de 4 años que, si bien fue herido de gravedad por el monstruo de los Urales, como empezaba a ser conocido, Vinchesky sobrevivió, pero no pudo brindar información útil a las autoridades. No fue la única vez que alguien logró escapar de una muerte casi segura a manos de Vinchesky. Uno de ellos fue una niña de 4 años de edad que fue arrojada a un pozo negro mientras se encontraba desmayada. Afortunadamente logró despertar y gritó por ayuda, siendo rescatada por unos hombres que iban de paso. Pero
Igual que el caso anteriormente mencionado, la conmoción del ataque y la corta edad de la víctima ocasionaron que no pudieran brindar ningún dato útil. Una vez más, Wincheski se salía con la suya. Sin embargo, la policía soviética había puesto en marcha una gran movilización de autoridades para darle caza al asesino de Berthelov. Esta movilización de policías capturó a 300 hombres que se pensaban eran el asesino, aunque esto fue una falsa alarma debido a que todo hombre que se encontrara cerca de un niño era considerado como un sospechoso y rápidamente era arrestado. Aunque Wincheski no siempre se saldría con la suya. El 24 de octubre del año 1939, los oficiales Popov, Angelov y Krylov se encontraban patrullando la parada del tranvía. En eso se dieron cuenta de que un hombre alto se había bajado del tranvía junto a un niño de aproximadamente 3 años para posteriormente dirigirse al bosque. Los 3 cadetes siguieron a este hombre con mucho sigilo y lo atraparon mientras estrangulaba al infante. Este hombre era Wincheski y el niño se llamaba Vyacheslav Volkov, que fue secuestrado cuando su madre lo dejó unos minutos en la puerta de su casa. El asesino fue puesto tras las rejas y empezó el periodo de investigación y posterior sentencia. Los padres de Wincheski, al enterarse de lo sucedido, renunciaron a su hijo y exigieron que debería ser ejecutado por sus crímenes. Aunque las leyes de esa época impedían que esto se llevara a cabo porque Wincheski tenía solo 17 años, lo cual lo calificaba como un niño y lo hacía impune a recibir la pena capital. Wincheski pensó que se había vuelto a salir con la suya y pensó que le esperaba una vida en la cárcel como mucho. Sin embargo, el comisario del pueblo, Kliment Voroshilov, le envió directamente una carta al mismísimo Stalin explicándole lo sucedido. Stalin procesó el caso y un día después de recibir la carta logró cambiar las leyes para que ahora fuera posible llevar a cabo la ejecución. Wincheski no podía creerlo. No cabía en su mente que sus acciones habían sido tan horribles que incluso el mandatario de su país había cambiado las leyes con tal de darle el castigo que se merece. Intentó presentar una solicitud de perdón para que sea absuelto de algunos de sus crímenes. Sin embargo, esta solicitud fue denegada y el monstruo de los Urales fue ejecutado. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares. Fue enterrado en una fosa común donde usualmente eran enviados las personas ejecutadas, ya sean políticos o criminales. Espero que te haya gustado el video. Sígueme para más contenido así. Comenta qué te ha parecido este caso. Siempre los estoy leyendo. Sin más que decir, me despido.